Continuamos con nuestra serie titulada Preguntas y Respuestas. En esta ocasión responderemos a la pregunta: ¿puede un discípulo ser como su maestro? La respuesta la obtenemos de Dios a través de su Hijo, nuestro Maestro. Pero antes de ello me gustaría que me acompañases al Evangelio de Mateo en el capítulo 14, versículos 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, que sería de 3 de la mañana a 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Antes de responder a la pregunta, me gustaría recordar lo que hemos aprendido en relación a lo que es un discípulo. Discípulo es un aprendiz, un enseñado, un seguidor. Nosotros somos seguidores de nuestro Maestro, aprendices, aprendedores. La pregunta que nos reúne en esta hora la responde nuestro Maestro. Para ello debemos ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 6, versículo 40. El discípulo no es superior a su Maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su Maestro. La segunda ocasión que se menciona la respuesta que nos reúne, la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículos 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Como podemos conocer por sus palabras, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que sí es posible llegar a ser como nuestro Maestro. De hecho, esa debe ser nuestra meta como sus discípulos. ¿Quién de vosotros iniciaría a trabajar de aprendiz de mecánico para nunca ser maestro mecánico? ¿Quién de vosotros iniciaría una carrera de abogado para nunca ser abogado? La meta del discípulo de Cristo es ser como su Maestro. Nuestro Señor Jesucristo menciona en 2 ocasiones que se puede llegar a ser como el Maestro, nunca superior a Él, nunca más que Él, pero sí a su altura, a su nivel. Y esto es lo que espera el Padre, por eso envió a su Hijo, nuestro Maestro. Hay mucho por aprender de las 2 ocasiones en las que nuestro Señor Jesucristo nos enseña acerca de llegar a ser como Él. Pero solo estamos respondiendo a la pregunta: ¿se puede ser como nuestro Maestro? Y la respuesta nos las da Él: sí. Quiero retomar la historia que viene descrita en Mateo, en el capítulo 14. De hecho, Mateo es el único que nos describe que
Pedro caminó sobre las aguas. Marcos registra que nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas. Juan registra que nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas, pero ninguno de ellos dos registra que Pedro caminó sobre el mar. Solo Mateo. Génesis es uno de los libros más importantes de la Escritura. Lo mismo sucede con Mateo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿tendríamos el mismo conocimiento de Dios si no tuviéramos el primer libro llamado Principio o Génesis? Lo mismo sucede con Mateo. ¿Tendríamos el mismo conocimiento de nuestro Señor Jesucristo si no tuviésemos Mateo? Mateo nos enseña algo precioso, y eso es lo que quiero tocar, o eso es lo que quiero tomar en esta hora, para aplicarlo al hecho de que no solamente podemos ser como nuestro Maestro, sino debemos ser como nuestro Maestro. Lo único que nos limita para ser como nuestro Maestro lo encontramos en Mateo capítulo 14. Vayamos a ello. Recordamos que en un momento determinado nuestro Señor Jesucristo está con una multitud, como era conocido por muchos, a la orilla del mar de Galilea. Él envía por delante a sus discípulos y él se queda despidiendo a la multitud. Se hace de noche y él se queda orando. La barca ya estaba avanzada. Mateo nos dice que era entre las 3 y las 6 de la madrugada cuando ellos vieron una sombra y gritaron, ¡un fantasma! Pero Pedro dijo, no, no es un fantasma, es el Señor. De manera tal que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti. Y la respuesta de nuestro Maestro fue, ven. Una palabra, ven. Preciosa palabra. Pedro desciende de la barca y empieza a caminar hacia el Maestro. Pasado un tiempo, porque el viento era tempestuoso, pues él se hunde. Clama a Jesús. Hay muchas enseñanzas aquí. Clama a nuestro Maestro y nuestro Maestro le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y aquí está la respuesta de lo que nos prohíbe ser como nuestro Maestro. La fe en sus palabras. Por otro lado, lo que hizo Pedro fue caminar sobre las aguas, pero debemos preguntarnos por qué lo hizo. Es evidente que fue por la orden que el Dios del universo le dio, que es Jesús, le dijo, ven. Pero lo que estaba en el corazón de Pedro era algo distinto a lo que muchas veces nos hemos imaginado o hemos pensado. Quisiera hacer un paréntesis en este momento. Si alguno de vosotros y yo fuésemos a la India en este momento, nos encontraríamos con que hay miles de maestros. De hecho, hay carteles publicitarios colgados por las avenidas anunciando a los maestros. Y cada maestro tiene su escuela y sus enseñanzas. En la época de nuestro Mesías, en la época de nuestro Señor, sucedió lo mismo. El hecho de mencionar la India es para abrir nuestro panorama y nuestro pensamiento. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, había muchos maestros. Muchos maestros. Juan era uno de ellos, tenía sus discípulos. Nicodemo era maestro. Gamaliel era maestro. Y había multitud de maestros. Pero cada uno de ellos tenía sus escuelas. A excepción de Juan y nuestro Señor Jesucristo, ninguno de ellos dos tuvieron una escuela que los amparara. Ellos no habían estudiado con maestros, por lo tanto no se podía decir que sus enseñanzas las habían recibido de X o de tal o cual maestro. En aquel entonces también debemos recordar que para cualquier hebreo ser llamado por un maestro como discípulo era algo muy, muy significativo. No cualquiera podía ser llamado. Tenía que tener unas características muy, muy especiales. Lo encontramos en la Escritura. La vida de Pablo nos habla de ello.
siendo un discípulo de Gamaliel. Había que ser alguien muy especial, considerado evidentemente por el maestro. Y aquí vemos nuevamente la belleza de nuestro maestro. Él escogió de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a lo sabio. Y nuestro maestro escogió a estos 12 discípulos. Por lo que para Pedro era muy importante ser como su maestro. Y en el momento que Pedro vio a su maestro caminar sobre las aguas, dijo: Señor, maestro, yo para esto he dejado todo, para hacer lo que tú haces. Quiero caminar sobre las aguas. Pedro era discípulo y quería ser como su maestro, hacer las cosas que su maestro hizo. En toda la Escritura solo vemos en Mateo registrado que 2 hombres caminaron sobre la mar: el maestro y su discípulo. ¿Es tu meta ser como el maestro? Hay mucho que se puede decir en relación a esto. La pregunta que nos surge es: ¿Jesús es solo un maestro o es también Señor? Pero esta pregunta la responderemos en nuestra próxima cápsula.